El Centro Cultural Municipal José Lavía presenta el ciclo Intendentes de la Democracia, periodo 1983-2019. Hoy, la historia del exintendente Juan Bautista Pico. Yo soy Esther Pico, soy psicóloga, soy la hija mayor de Juan Bautista Pico, muy orgullosa además de que mi papá haya sido el primer intendente una vez que se retornó la democracia a nuestro país. Mucha de mi actividad profesional, yo diría casi toda, la he desarrollado en la Universidad Nacional de San Luis, donde no solo desarrollé mi actividad docente y de investigadora, sino donde además pude ser decana de mi facultad y luego además fui rectora, lo cual, bueno, y además, así como mi papá fue el primer intendente después de la democracia, yo fui la primera rectora mujer electa de una universidad pública. Tengo un hijo y 2 nietos que son preciosos. En un pueblito del sur de Córdoba, en el límite con La Pampa, que se llama Villa Huidobro. No sé, es en este momento todavía un pueblito. Sí, o sea que en aquella época habrán sido, no sé, apenas un caserío. Él era hijo de inmigrantes italianos, sus abuelos habían nacido en Italia y se radicaron en ese lugar al sur de la provincia de Córdoba, y se dedicaron a la agricultura, eran agricultores. Ellos vivían en pleno campo. Claro. En pleno campo no había escuelas. Claro. Entonces él, la formación que había recibido, él aprendió a leer y escribir y a sumar y a restar, digamos, no en una escuela, en una educación sistemática. Él aprendió, se reunían a todos los chicos de las estancias cercanas, y en una estancia alguien, no necesariamente un maestro, yo estoy casi segura que no era un maestro, alguien que sabía de eso, le daba clase a los chicos y así adquirían conocimientos básicos. Su papá fallece cuando mi papá apenas si tenía 13 o 14 años. Eran una familia numerosa, él era el hijo mayor de 7 hermanos, y fue él quien se debió hacer cargo además de su mamá y de sus hermanos. Y se dedica, en realidad sigue trabajando como agricultor, se casa joven a los 21, de ese matrimonio nacen 3 hijos, yo soy la mayor, después está mi hermana y mi hermano. Y él arma luego, varios años después, otra pareja de la que nace mi hermano menor, Diego, que actualmente tiene 40 años, está por cumplir 40. Mi papá vive en Villa Huidobro hasta los 22 años, pero cuando yo tenía 2 años se traslada a Villa Dolores. Bien. Yo creo que el motivo del traslado, supongo, tenía que ver con buscar nuevos horizontes. Lo laboral, porque el tema de la agricultura era difícil, en busca de progresar y de encontrar nuevos horizontes y futuro para él y para sus hijos. Su familia para él era muy importante. Se trasladan a vivir a Villa Dolores. Llegamos a Villa Dolores en el 42 y en el 59 de Villa Dolores se traslada a San Luis. El motivo en realidad de ese traslado fue una persecución política que él estaba sufriendo por parte del intendente de Villa Dolores, que era Manu Benz Calvet,
conocidos. Nosotros éramos vecinos, además de Manu Bencalvet, vivíamos a media cuadra de distancia. No sé, hay algo que a este hombre lo irritó mucho, porque además mi papá era un tipo amplio, era un tipo que no iba a pelear con otro por ser contrario político, para nada. Admirador de Irigoyen y después profundo admirador de Alfonsín. Y entonces él decide abandonar Villa Dolores, pese a que él ya había logrado ahí fundar, crear su empresa, que es Frigorífico El Trébol, pero era demasiado intenso el tema, y bueno, y mi papá era un hombre valiente, digamos, y luchador. Entonces dijo, bueno, nos vamos, se vienen a San Luis. Él comienza a trabajar en otro frigorífico que había, que se dedicaba a la actividad caprina, que es lo que él hacía, y demora algún tiempo, empieza a trabajar con un grupo de gente que trabajaba en ese rubro, hasta que funda, ¿sí?, refunda, digamos, el frigorífico El Trébol acá. Y además empieza a adquirir prestigio en el medio. Prestigio en el medio por ser un hombre muy, muy trabajador, por ser muy honesto, muy, muy honesto. Mi papá siempre decía, yo no necesito firmar ningún contrato ni nada. Para mí, la palabra tiene mucho más valor que cualquier otro papel. Además, era un hombre activo y de meterse en organizaciones del medio. Él fue un socio activo del Rotary, por ejemplo, así como después fue también presidente, o creo que se llama presidente de la Dirección de Agua del Potrero. Trataba de acordarme de sus primeras etapas de militancia y me las acuerdo en Villa Dolores. Él siempre fue un apasionado y un interesado de la política. Él hablaba permanentemente de política. Me acuerdo de que él tenía los camiones en los que se iban a buscar los cabritos, que eran camiones de esos que se desarman totalmente. Y entonces su camión o sus camiones eran utilizados como escenario para los actos políticos de la Unión Cívica Radical allá en Villa Dolores. Y después se fue armando en la vida y en el trabajo y en la experiencia. Siempre tuvo que pelearla mucho, además, porque él lo que hizo, lo hizo desde la nada, digamos. Entonces, también debe haber sido una tarea que a él le generaba gran responsabilidad, pero la asumía con muchísima alegría. Con mucha alegría y además con el temor, además, que generaba pensar en que uno asumía funciones después de una de las etapas más duras que vivió nuestro país, en donde a mí además justamente me tocó también cumplir funciones, porque yo en ese momento fui designada como decana normalizadora de la Facultad de Ciencias de la Educación en aquel tiempo de nuestra universidad. Entonces, por vivencia propia, yo sé que esa etapa no fue fácil. Había que reconstruir lo que la dictadura había destruido, que supongo que en el ámbito municipal debió haber sido una tarea dura, difícil, en un contexto además donde los recursos eran muy escasos, así como lo fue en la universidad. La universidad quedó destruida porque un objetivo específico de la dictadura fue destruir a las universidades. Si vos lo pensás en relación a la municipalidad, había muchos temas que lo preocupaban. El tema del agua, bueno, el tema del gas, que creo que fue un tema, el tema del asfalto. Porque nos entramos a la municipalidad, no sabíamos ni dónde nos teníamos que sentar, o sea, era refundarla, por supuesto, no hablemos de la parte económica y demás, la verdad que era una pena, digamos, el abandono, estaba muy dejada. ¿Sabes qué solía decir él? Yo creo que los políticos debieran darse cuenta que la gente tiene derecho y debe vivir como vive
como viven ellos mismos. Entonces, todo el mundo tiene derecho, entonces le preocupaba el bienestar del vecino. Nos encontramos con un montón de cosas que digamos que no se manejaban bien y nos costaba desde cero volver otra vez a poner todo eso en funcionamiento. Y bueno, y había urgencias por todos lados, porque cuando uno entra a innovar y a poner cosas en su sitio, toca a veces intereses, digamos, muy sensibles. Bien. Entonces, lógicamente, se producen las reacciones lógicas de gente que ha estado acostumbrado a hacer las cosas de otra manera. En el Consejo Deliberante teníamos mayoría, la relación, digamos, con los concejales de otra extracción política era bastante respetuosa dentro de lo que cabe. Justamente había asumido él como gobernador y bueno, sí, tuvimos nuestras pequeñas y a veces grandes diferencias, sí, lógicamente, donde primaba el sentido político que se le quería dar a la gestión, ¿no es cierto? Claro. O sea, ellos, lógicamente, querían figurar ellos y tratar de ser ellos los que mostraran los avances, y nosotros, por supuesto, dentro de que éramos un organismo, digamos, de una dimensión menor, también queríamos de alguna manera hacer las cosas bien y de alguna manera capitalizar también para que el ciudadano de San Luis se sintiera conforme con nuestra gestión. Creo que eran las reglas de juego lógicas de cualquier época política, ¿no es cierto? Digamos, como obra, yo podría citar, por ejemplo, lo que fue la calle Aristóbulo del Valle, que no sé si los memoriosos recuerdan lo que era la calle Aristóbulo del Valle, que cuando llovía eso estaba a veces hasta 2 y 3 meses intransitable, totalmente intransitable. O sea, la gente de ahí no podía ni entrar ni salir ni con los vehículos. Pero no solo la pavimentamos, porque también otro problema grande era la red cloacal de la ciudad de San Luis. La ciudad de San Luis, la única red cloacal que tenía en ese momento es la que viene por calle Bolívar, que es una cañería de 500 milímetros, que está desde el año, qué sé yo, del año 40 o 45, 50, de por ahí. Todavía sigue existiendo y ya, digamos, al borde del colapso. Era la única red cloacal que había una planta de tratamiento, digamos, también muy pequeña, adaptada a los efluentes que tenían. Nosotros hicimos una red cloacal, por supuesto. Tuvimos previos contactos con las empresas que estaban construyendo los barrios Ampía y barrio Policial, sí, que ellos tenían que hacer todos los pozos absorbentes. Ellos dentro de su contrato tenían que mandar todo a pozos absorbentes. Entonces tuvimos reuniones con ellos para que ellos valorizaran cuánta era la inversión que ellos iban a hacer en construir todos esos pozos absorbentes, que realmente tampoco era una solución definitiva, sí, porque el pozo absorbente tiene una vida útil. Entonces, claro, era un número bastante importante, porque fueron 2 barrios bastante grandes, ¿no? Y bueno, a partir de ahí logramos que ellos aportaran todos los materiales necesarios para hacer una gran colectora cloacal desde esos barrios hasta la planta de tratamiento, que eran 9,5 kilómetros. Pero primero hicimos todo lo que era la red cloacal, dejamos incluso para después no romper el pavimento, dejamos todas las acometidas, digamos, a cada una de las viviendas, los domicilios, todos los cruces de calle, las posibilidades de que después, para que eso creciera, dejábamos el tramo de colectoras que iban a confluir hacia ella desde otras partes. Eso no se hizo con pavimento, se hizo de hormigón, porque era tanto la cantidad de agua que se deslizaba por esa zona que el pavimento no duraba nada, lo levantaba. Así que se hizo una obra muy bien hecha, que todavía está. Conseguimos a través de la Nación, yo personalmente fui el que, valga la inmodestia, pude conseguirlo porque iniciamos a través de todos los organismos nacionales. El gobierno nacional de alguna manera quería ayudarnos, pero siempre chocaba de que los fondos no nos podían venir directamente a nosotros, sino que tenían que pasar por el gobierno provincial, y ahí se terminaba toda la conversación. Y me recibió
el presidente de la Caja Nacional de Ahorro, y bueno, muy bien, el hombre ya, por supuesto, ya había tenido una charla con el vicepresidente, y bueno, y me dice, mira, aquí la única manera que se puede hacer, dice, es canalizarlo a través de un préstamo de la Caja Nacional de Ahorro Postal, retribuible a, creo que era 30 años, una cosa prácticamente con un interés mínimo o muy bajo, digamos, que la Caja de Ahorro tiene previsto para obras de esta naturaleza. Haría falta, dice, la conformidad de por lo menos el 75% de los vecinos, las 2/3 partes, los 66% de los vecinos, de la gente que iba a estar en la obra para que esta obra se realice, y bueno, después ya veríamos cómo canalizar, digamos, con un sistema de ahorro y demás. Pero es viable, lo podemos hacer. Y así se logra. Por supuesto, hicimos a buscar a todos nuestros punteros políticos, a ponerlos a trabajar a todos, a hacer visitas casa por casa, a explicarles. Bueno, la gente, por supuesto, hubo una aceptación que yo creo que superó los 2/3, porque todo el mundo sabía lo que era eso. Y bueno, se logró, entonces llamamos a una licitación pública y se hizo la obra. Y se hizo la obra sin ningún problema, la obra quedó muy bien hecha, y bueno, la prueba es que han pasado 30 y tantos años y está ahí. Nos dejó un legado muy importante. Primero, el tema del interés por la política. Además, hablábamos mucho de política con él. Pero el legado fundamental, me parece, de él en relación a nosotros tiene que ver con el tema de la honestidad. La honestidad era algo en donde no había concesiones. Honestidad para él era no solo no robar, en todos los órdenes de la vida debía ser absolutamente honesto. Y el tema del trabajo. El trabajo como el instrumento para progresar en la vida. Con satisfacción en el sentido de que él sentía que había cumplido con su tarea, y con preocupación acerca de qué iba a pasar de ahí en más, ¿no? Y a qué se iba a dedicar. Fue una etapa de felicidad para él. El Centro Cultural Municipal José La Vía presentó el ciclo Intendentes de la Democracia, periodo 1983-2019.